Que el Señor les bendiga y felicitamos a todas las madres en su día. Gloria a Dios. A la 1 de la madrugada estaba recordando a mi querida madre que ya partió con el Señor. Y hacía una reflexión en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 24 que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y recordaba ese versículo porque cuando prediqué allí había leído ese versículo y me recordaba que mi mamá siempre decía: en esta casa nadie me considera. Imagínense, éramos 11 hermanos. Usted podrá imaginarse una casa con 11 muchachos y una mujer que atenderlos a todos. Comida, ropa, y aquella casa pues era todo un desorden. Y por eso ella siempre decía: en esta casa nadie me considera. Y por eso es que me llamó la atención ese versículo que dice: considerémonos unos a otros. Dígaselo a su hermano. Dígale: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ok. Bien, hermano, vamos a aprovechar entonces el tiempo. Vamos a buscar en nuestras Biblias capítulo 16 de Juan. Si quieren ponerse de pie para leer con reverencia. Capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Pero antes quiero darle gracias a Dios y a mi hermano pastor, mi hermano y amigo y a su familia, y a todos ustedes, hermanos, por darme la oportunidad de estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Capítulo 16 de Juan, versículo 5 en adelante, dice de la manera siguiente: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Bien, hermano, vamos a titular el tema de esta mañana: la obra del Espíritu Santo y la nuestra. De eso vamos a hablar. Padre, te damos muchas gracias por este privilegio maravilloso que nos concedes de poder estar esta mañana en tu casa de oración. Gracias porque en otro tiempo, quién sabe dónde estuviéramos, Señor, y qué cosa estaríamos haciendo. Pero hoy estamos en tu casa, juntos, los hermanos en armonía, como usted quiere vernos para enviar bendición y vida eterna. Envíalas ahora, Señor, a nuestras vidas. Envía tus bendiciones conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Y recibe toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Oh Dios, nuestro culto suba a tu presencia como olor grato, como perfume delante de tu presencia, Señor. Y ahora bendícenos. Espíritu Santo, toma control y ejecuta tu obra para gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermano, pueden sentarse. Mayormente, cuando hablamos del Espíritu Santo, siempre estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo. Y entre los dones del Espíritu Santo, pues, podemos dividirlos en 3 grupos, ¿verdad? Los dones de inspiración, que es el hablar en lengua, el interpretar lengua y la profecía. Tenemos los dones de poder, donde está el don de milagro, don de fe
y dones de sanidades. Y entre los dones de revelación tenemos la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritu. Y otras veces hablamos de los frutos del Espíritu Santo y allí está la fe, la paciencia y cada uno de esos frutos que el Espíritu da a nuestra vida. Pero hoy quiero hablarle de la obra del Espíritu Santo. En esta ocasión Jesús le está diciendo a sus discípulos que es necesario que Él se vaya de esta tierra. Porque si Él se mantenía aquí en la tierra, el Espíritu Santo no podría venir. Y entonces Dios estaría limitado en un cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces siempre le veríamos ir y venir de un lugar a otro. Pero Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a enviarle al Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin. Allí se cumple esa palabra de Dios que dice, estaré con ustedes todos los días. Amén. Donde quiera que estemos, hermanos, allí está el Señor. Amén. Donde quiera que usted esté, usted puede invocarle, clamarle, saber que Él está allí con usted, que Él camina con usted, y usted tiene que reconocer la persona del Espíritu Santo. Él no se ve. A veces lo sentimos, a veces no lo sentimos, pero no importa si lo sentimos o no lo sentimos, si lo vemos o no lo vemos, lo importante es creer que Él está allí. Cuando verdaderamente nosotros tengamos esa creencia, hermano, vamos a vivir muy distinto. A veces yo me pregunto, usted en su casa, si el pastor llega, seguro que todo cambia. Ahí llegó el pastor. Y hay reverencia porque llegó el pastor y gloria a Dios. Pero cuánta mayor reverencia debemos tener saber que el Espíritu Santo está donde usted esté, en todas partes, en todo lugar. Entonces, hermano, el Señor dijo que era necesario que Él se fuera porque Él enviaría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, vino para cumplir algunas obras muy específicas. Especialmente Jesús le dijo a sus discípulos antes de irse. Consideramos pues que fue el último sermón que predicó Jesucristo cuando le dijo a ellos que no se fueran de Jerusalén. Él les dijo, no se les ocurra ir de Jerusalén hasta que el Espíritu venga sobre vuestra vida, porque cuando el Espíritu venga, Él les va a dar poder, ustedes van a recibir poder, ¿verdad? Pero no poder económico ni poder político. Jesús le habló muy claro, le dijo, van a recibir poder para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y la palabra griega donde se escribe testigo, hermano, es la misma palabra que se refiere a ser un mártir, a estar dispuesto de ser un mártir por la causa del Señor. Y ese ejemplo lo vemos, hermano, en lo que consideramos el último sermón que predicó Jesucristo, que fue ese, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Ese fue su último sermón. Y el primer sermón que predica Pedro es precisamente allá en Pentecostés, cuando se cumple esa promesa. Y nosotros conocemos a Pedro, un hombre que le había dicho al maestro, aunque todos ellos se escandalicen y te nieguen, yo no, Señor, yo estoy dispuesto a morir si es necesario contigo. Y el Señor le dijo, Pedrito, mañana antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y conocemos la historia. Al día siguiente, cuando le dijeron a Pedro que él era uno de los que andaba con el Señor, no tuvo valor, no tuvo la fuerza suficiente, todo el conocimiento que había adquirido aprendiendo de labios del Señor, todos los ejemplos que el Señor le mostró no fueron suficientes para tener el valor de poder decir, sí, yo soy uno de ellos. No tuvo el valor para ser un testigo, para confesar públicamente al Señor. Era un pecado terrible. Porque recuerden que el Señor dijo, el que se avergüence de mí y de mi evangelio aquí en la tierra, yo me voy a avergonzar el día que venga con los ángeles delante de mi Padre.
Y lo que estaba haciendo Pedro precisamente era eso, avergonzarse de decir que conocía al Señor. No tenía la fuerza para ser un testigo ni el valor para confesar a Jesús. Pero ahora Pedro en Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, hermano, cumpliéndose lo que el Señor dijo: cuando venga el Espíritu van a recibir poder y me van a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Y entonces allí vemos a Pedro cuando el Espíritu se derrama y la gente comenzó a murmurar y cada quien a dar su opinión, que si estaban borrachos, que si estaban locos, y Pedro delante de una gran multitud, hermano, ahora tiene el valor de ponerse en pie y testificarle a todas esas personas y llamarlo a que se arrepintieran y que se convirtieran de sus malos caminos, porque se estaba cumpliendo lo que Dios había prometido. Es el Espíritu Santo, hermano, el que nos da esa fuerza, ese valor para testificar sin vergüenza, aunque nos digan locos, fanáticos, religiosos, y la gente pueda pensar lo que mejor le parezca. Allí vemos a Pedro, hermano, predicando su primer sermón, y yo siempre recuerdo, y me imagino, a mí me gusta usar mucho la imaginación. Yo me imagino a Pedro cuando vio 3,000 personas venir a los pies de Cristo, recordar cuando el Señor le llamó la primera vez y le dijo: si tú me sigues, te voy a hacer pescador de hombres. Y ahora Pedro ve, hermano, que no son peces los que están viniendo hacia él, sino son almas, son personas quebrantadas con un corazón contrito, venir a confesar al Señor Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, darnos poder. Amén. La obra del Espíritu Santo, hermano, en el mundo en el que no es creyente, ¿verdad?, es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Y es lo que vemos cuando Pedro predica su primer sermón. La gente estaba dando sus propias opiniones, como le decía al principio, cada quien decía lo que mejor le parecía, y Pedro, entonces puesto de pie, se le aclara que lo que está sucediendo allí no es cosa de borracho ni de loco, y comienza a testificarle que allí se está cumpliendo lo que Dios había prometido desde el principio a través de los santos profetas, que para los últimos tiempos Dios derramaría su espíritu y los jóvenes tendrían sueño y los ancianos visión, y sus siervos y sus siervas profetizarían. Y una vez que Pedro le aclara eso y le habla del testimonio que da vida del Señor Jesucristo, Pedro, hermano, allí los confronta con la palabra y dice que el Espíritu Santo entonces ejecutó sus obras y convenció a todas esas personas que unos días antes habían gritado: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo, porque es un impostor, porque es un falso profeta, un falso maestro, quién sabe cuántas cosas diría. Pero dice la palabra que cuando escucharon a Pedro y el Espíritu Santo ejecutó su obra y los convenció, dice que le dijeron a Pedro: ¿qué haremos nosotros entonces? Porque le hemos dado muerte al Hijo de Dios, al inocente, al que había venido a salvar nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? Dice que se compungieron de corazón. El Espíritu lo redarguyó, lo hizo ver que eran unos pecadores y que estaban perdidos. Y Pedro aprovecha el momento para decirle: arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús. Y ustedes también pueden recibir el don del Espíritu Santo. Ustedes también pueden recibir esta presencia del Espíritu Santo que hemos recibido nosotros, porque la promesa no es para nosotros solamente, es para todos los que están cerca, los que están lejos, y para todos cuantos Dios llamare. Ustedes también pueden convertirse en templo de la morada del Espíritu Santo. Y 3,000 personas, hermano, vinieron arrepentidos, convencidos por el Espíritu Santo. Porque esa es la obra del Espíritu Santo.
Pero el Espíritu Santo, hermano, trabaja con el mensaje que usted predique. Usted tiene que predicar. Usted tiene que abrir la boca. Cuando Pedro abrió la boca y cuando la gente le preguntó, después que Pedro le mostró con argumento todo lo que estaba sucediendo en ese lugar y cómo ellos se habían equivocado y habían dado muerte y habían cambiado al Hijo de Dios por un ladrón, cuando Pedro le argumentó todas esas cosas, el Espíritu Santo los convenció de que ese Jesús que habían visto muerto, que lo habían visto desfigurado, que había entregado su vida allí, destrozado completamente, era el único que podía perdonar sus pecados, que sin Él estaban perdidos. La obra del Espíritu Santo, hermano, es convencer de justicia. Allí en la cruz del Calvario estaba el Maestro. Lo habían juzgado, lo habían condenado, habían dicho que Él era un falso profeta, que era un hombre peligroso para el gobierno de aquel entonces, para el imperio, que era un enemigo completamente de la humanidad. Y allí estaba Jesucristo en esa condición. Pero el Espíritu Santo redarguyó a aquel soldado que estaba ejecutando aquel crimen y tuvo que reconocer y decir verdaderamente, este hombre era justo, este hombre era el Hijo de Dios. Lo mismo hizo el ladrón que estaba allí a su mano derecha. Allí estaba Jesús entre dos ladrones. Uno se burlaba y le decía, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres quien dices ser, tú que le diste la vista al ciego, que sanaste a los enfermos, ¿por qué no te bajas de esa cruz y nos salvas a nosotros también? Pero Jesús se mantuvo indiferente a las palabras. Él pudo bajarse, pero él sabía por qué estaba allí. Era la voluntad de su Padre. Y antes de hacer su propia voluntad y satisfacer a cualquier persona, Él estaba dispuesto a entregar su vida para salvarte a ti, para salvarme a mí. Pero el ladrón que estaba a su otro lado, hermano, estaba mirando con sus ojos allí a un hombre quebrantado, afligido, desfigurado. Pero el Espíritu Santo lo convenció que ese era su Salvador, que esa era la última oportunidad que tenía, que no había otra. Y ese ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No lo vio como un hombre perdido, lo vio como un hombre triunfador, como alguien que vendría a reinar. Porque esa es la obra del Espíritu Santo, hermano. Convencer de pecado y de justicia y de juicio. La Biblia dice, está establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio. El Espíritu Santo es el que le hace ver a las personas que tarde o temprano se van a morir. No sé cuándo, ni de qué manera. Pero para morirse no hay que estar viejo ni estar enfermo. ¿Alguna vez usted ha estado en la cola del banco esperando su turno y usted se alegra cuando le llega? Déjeme decirle que así le va a llegar el turno cuando la muerte le venga a buscar. Usted está en la cola porque todas las personas que estamos vivos somos candidatos para morir. Pero la muerte no acaba con todo, como dicen muchas personas. El diablo les ha engañado. Las personas dicen cuando un familiar se muere, después que gastan todo su dinero, que hacen todo esfuerzo para ayudarle, y cuando la persona muere, entonces dicen, bueno, ahora descansa en paz. No, la Biblia dice, no hay paz para el impío. No hay paz para el hombre que ha transgredido la ley de Dios. No hay paz ni en esta vida ni en la otra. Jesús lo demostró en la historia de Lázaro y el hombre rico. Dice que el rico murió y seguro que su funeral fue un funeral muy exitoso. Las personas más importantes de aquel entonces estuvieron en ese velorio. No sé si porque verdaderamente amaban a aquel hombre rico o simplemente porque se estaban lamentando de que ya no iban a poder disfrutar de las grandes fiestas que él hacía.
Pero Jesús dice que el hombre rico despertó en un lugar de tormento. Y allí estaba atormentado por unas llamas. Y no estaba inconsciente. Tenía sus 5 sentidos bien claros. Él veía a Abraham de lejos y le decía, le hablaba: Padre Abraham, permite que Lázaro venga hasta aquí donde estoy y moje con sus dedos mis labios porque estoy atormentado en estas llamas. Y cuando Abraham le dijo: ni nosotros podemos ir allá, ni tú puedes venir acá, entonces el hombre hizo una intercesión desde el infierno por sus 5 hermanos que no habían muerto. Y eso debemos considerarlo muy bien usted y yo. Él le dijo: entonces, Padre Abraham, permítele a Lázaro que vaya a la tierra y le testifique a mis 5 hermanos que no se han muerto, para que cuando ellos mueran no vengan a este lugar de tormento donde estoy. Pero Abraham le dijo: allá tienen a Moisés y a los profetas. Usted puede imaginarse cuántas almas están gritando en el infierno para que usted y yo le testifiquemos a las personas para que no vayan a ese lugar de tormento donde estarán condenados para siempre, porque la Biblia dice: está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Todas las almas van a resucitar. Por eso dijo Jesús: no le tengan miedo al que mata el cuerpo, teme más bien al que puede agarrar el cuerpo y el alma y echarlo en el infierno. Unos vamos a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna, serán juzgados. Pero usted y yo podemos ayudar a muchas personas de esas. Por eso no podemos callar. Y no nos vamos a justificar, porque Dios ya lo ha hecho todo. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Nos ha dado el Espíritu Santo para que tengamos valor, para que tengamos poder para abrir la boca y anunciarle al mundo entero que si se mueren sin Cristo se van a ir al infierno. El Evangelio no es ninguna religión. El Evangelio no es un partido político. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es un club, hermano. El Evangelio no es una discoteca. El Evangelio, hermano, es el poder de Dios entregado a los hombres para que prediquemos. La Biblia lo dice, que nosotros fuimos pasados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria eterna. La obra del Espíritu Santo, hermano, en la vida del creyente es darle poder. En la vida del mundo, del que no conoce a Cristo, es convencerlo, escúchelo bien, de pecado, de justicia y de juicio. Él los convence. Pero la decisión de convertirse es suya y es mía. Él no nos va a convertir al menos que nosotros le digamos que nos queremos convertir. Hay que convertirse. Muchos en la iglesia solamente están convencidos. Sí, la Biblia habla la verdad, ese es el Evangelio. Sí, hay un infierno, yo estoy convencido que hay un infierno, a mí me lo han demostrado a través de la palabra, con ejemplos, con hechos, estoy convencido que eso es verdad. Pero sigo viviendo la vida a mi manera, a como a mí me parece, haciendo mi voluntad. Y por eso cuando le preguntaron a Pedro en otra ocasión, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentidos y convertidos al Evangelio. ¿Cómo es posible que hoy hay hombres que se convierten en mujer y mujer que se convierten en hombre y hombres que se convierten en ladrones, en delincuentes? Pero Dios quiere que usted y yo
podamos estar verdaderamente convertidos al Evangelio, no simplemente convencidos. Usted dirá, pastor, ¿y eso puede suceder en la iglesia? Sí, pastor. David era el rey de Israel, el dulce cantor, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero un día tomó la decisión de convertirse en un adúltero y en un asesino, porque adulteró con la mujer de su prójimo y al esposo lo mandó a matar. Se convirtió en un delincuente. Y hay cristianos que se convierten nuevamente a la mundanalidad. Y están dentro de la iglesia, pero están practicando cosas que si siguen en esa condición se van a perder, se van a ir al infierno. Dios quiere, escúchelo bien, que su pueblo se convierta. Estamos cansados, clamores y ayunos y vigilias, como que si Dios tiene la culpa de lo que está pasando. Los culpables somos nosotros, la iglesia del Señor. El Señor dice, si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humillare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo sanaré la tierra. Si usted y yo nos convertimos. Es al pueblo de Dios que Dios está llamando a que se convierta. ¿Cuántas veces los profetas le predicaron a Israel? Y Dios le decía, conviértanse de sus malos caminos. Pero estaban tercos como una mula. Estaban cansados de oír la palabra, pero seguían viviendo conforme ellos querían. Y por eso Dios lo entregó a 70 años de cautiverio. Y eran el pueblo de Dios. Y muchos culpables, ¿sabe quiénes son? Los predicadores. Porque están predicando mensajes para agradarle. Yo no vine aquí a agradar a nadie. Yo vine a agradar a Dios. La gente se va a convertir cuando el predicador confronte a la iglesia con su pecado. Cuando lo confronte con la palabra. Cuando deje de estar predicando lo que a mí me parece, lo que a mí me agrada, lo que yo sé que va a hacer sentir a la iglesia bien y van a permanecer allí adentro. No. Dios le dijo al profeta Natán, ve a la casa del rey David, confróntalo allí con su pecado. Él llegó contándole una historia que todos ustedes conocen sobre un hombre que su vecino le quitó su ovejita, y cuando David dio la sentencia molesto que dijo, el que ha hecho tal cosa debe morir, debe pagar 4 veces lo que hizo. El profeta tuvo el valor para decirle al rey en su cara, tú eres ese hombre, dice Jehová. Tú codiciaste y adulteraste con la mujer de tu vecino y a él lo mandaste a matar. Ve a ver qué vas a hacer ahora. Era más fácil ir a la casa del rey. Muchos profetas hoy irían a la casa del rey a decirle que todo estaba bien, que veían mansiones, que veían el reino multiplicándose. Y no sé de quién hablan, si de Jesucristo o de San Nicolás. Sí, porque viven diciéndole a los hermanos que levanta las manos y ahí tienes la llave, esa es la llave de tu carro y de tu casa. Distrayendo, engañando al pueblo, teniéndolo adormitado. Natán tuvo el valor de decirle a David, tú eres ese hombre. Ese mensaje fue el que llevó a David a un verdadero arrepentimiento. Y cuando nosotros leemos el Salmo 51, David toma la decisión de convertirse nuevamente a Dios. Y le dice, contra ti he pecado, delante de tus ojos he hecho lo malo, para que yo sea hallado inocente. Purifícame con hisopo, lávame, dijo él, de todos mis pecados, lávame de mi maldad, dame un corazón nuevo, dame un espíritu recto, Señor, y no apartes de mí tu Santo Espíritu, ni tampoco me eches de tu presencia. Devuélveme el gozo de la salvación, y entonces mi boca se abrirá
y los pecadores se convertirán a ti. Pero ¿cuándo se iban a convertir los pecadores? Cuando él se convirtiere. Un homosexual toma la decisión de convertirse en mujer, pero él tiene que pegarle, tiene que decirle al médico, al cirujano: yo me quiero convertir en una mujer, yo quiero ser cambiado, transformado, cámbiame por completo. La decisión es de él. Y somos nosotros los que debemos tomar la decisión, como David, de decirle al Señor: yo no quiero seguir siendo un convencido de que todo lo que tú dices es verdad. Yo no quiero estar saturado de conocimiento de tu palabra. Yo quiero vivir conforme a tu palabra. Quiero ser un convertido a tu evangelio. No solamente quiero hablar de él, quiero mostrarlo con mi vida, en todo tiempo y ante cualquier circunstancia. Y cuando nosotros nos conviertamos, hermanos, entonces Dios tiene promesa. Sanará su tierra, nuestra tierra, y perdonará nuestros pecados. Cuando Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y predica allí el mensaje que yo te voy a dar. No el que tú quieras, no el que a ti te parezca, el que yo te voy a dar, el que yo te diré. Nosotros sabemos que Nínive se fue, Jonás se fue a Nínive, a otro lugar, a Tarsis, huyendo para no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? Se desencadenó una tormenta, una tempestad, y el barco parece que se iba a reventar en 1000 pedazos. Y todas las personas que iban en el barco clamando a sus dioses, a sus ídolos, pero no había respuesta. Hasta que el hombre de Dios reconoció que él era el culpable, que él era la causa, porque estaba huyendo de Dios, porque no estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer, porque no estaba yendo al lugar donde Dios lo había mandado, estaba yendo a otro lugar. Y ese es el problema nuestro, que queremos cambiar la voluntad de Dios por la voluntad nuestra. Dios le dijo a Saúl: ve a Amalek y mátalos a todos, hombres, mujeres, animales y niños. Pero a él le pareció mejor perdonarle la vida al rey y perdonarle la vida a los animales, y que para sacrificárselo a Dios. Y Dios le dijo: ¿es que acaso se complace Dios en sacrificio o que se obedezca su palabra? Mejor es obedecer que los sacrificios. Jonás no estaba obedeciendo, y por eso esa tempestad, una vez que lo arrojaron a él al agua, se calmaron los vientos. ¿Por qué? El Señor levantó un hombre llamado Saulo de Tarso, conocido como el León Rojo, que comenzó a perseguir a los cristianos y a meterlo en la cárcel y a mandarlos a apedrear, y mató a algunos de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu, pero cuando venga el Espíritu, vayan a Jerusalén, vayan a Judea, vayan a Samaria y a lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron allí en Jerusalén, y entonces Dios levantó a Saulo de Tarso para que los acostara, para que los persiguiera y se esparcieran por otro lugar a predicar. Estaban como aquellos de la Torre de Babel, únicamente concentrado en levantar una torre y tener un nombre. Así está la iglesia del Señor, cada quien en su parcela, levantando el templo más grande, y que su nombre sea conocido en todas partes. No, el Señor nos ha mandado a predicar el evangelio a toda criatura, a ser discípulos a toda la humanidad. El trabajo es demasiado y los obreros son pocos. A este lugar venimos a capacitarnos, a prepararnos para ir a hacer la obra del Señor. Comience en Jerusalén, comience en su casa, comience con sus vecinos, comience a otros lugares donde Dios lo lleve. Pero recuerde que ese es el objetivo de Dios en nuestra vida. Jonás se arrepintió y le dijo a Dios que le diera una segunda oportunidad, y fue a Nínive y comenzó a hacer la voluntad de Dios. Comenzó a predicar el mensaje que Dios le dio, a decir: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida.
Y dice que el pueblo creyó esa palabra, el rey la creyó, y el rey entonces decretó, publicó, que todos los hombres y mujeres de Nínive, animales y niños, no gustase alimento alguno, para ver si Dios se arrepentía y cambiaba la decisión de destruirlo. Y le dijo: conviértanse de sus malos caminos, conviértanse de su rapilla, para ver si Dios aparta el juicio y trae misericordia. Y dice la palabra, y vio Dios que se convirtieron y no los destruyó. Primero tenemos que convertirnos nosotros. Si mi pueblo, que invoca mi nombre, no los santeros, no los homosexuales, no los drogadictos, el juicio de Dios comienza por casa. Si mi pueblo, los que invocan mi nombre, me buscaren de todo corazón y se arrepintieren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo sanaré la tierra. Pero nos sentimos felices echándole la culpa de lo que está pasando a la gente allá afuera, a los políticos, a Raimundo y a todo el mundo. Dios, hermano, si no nos enseñamos con lo que es el Evangelio, no estoy creyendo a esos profetas que están diciendo que somos punta de lanza y que los pecadores están trabajando para enriquecernos a nosotros. No, hermano. El Señor dijo: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La noche está avanzada y se acerca el día. Eso es lo que dice la palabra para estos tiempos. Que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y que habrían falsos profetas y falsos maestros y engañarían a muchos. Y por esa razón dice que el Señor va a cortar los días, porque si no, ni siquiera nosotros nos vamos a salvar. Cuando Dios le dijo a Abraham: voy a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham sabía que allí estaba su sobrino Lot y comenzó a interceder. Señor, pero si hay 50 justos, ¿lo vas a destruir? Si hay 50 no lo hago. Ajá, pero ¿y si son 45? Si hay 45 no lo hago. Y así Abraham fue intercediendo hasta que llegó a 10. Pero ni siquiera 10 justos habían en la tierra. Y el mal, hermano, está alcanzando aún a los mismos cristianos. Muchos dicen: ah, no, si aquel roba, yo también voy a robar. Es que aquel vende más caro, yo no voy a ser el único tonto. Y nos estamos convirtiendo otra vez, pero en mundanos. Conviértanse en un verdadero cristiano. En todas partes, en todo lugar y a toda hora. Dios nos está llamando, hermano, a convertirnos. Y convertirnos quiere decir cambiar nuestra manera de vivir. Vamos a estar de pie. Cierren sus ojos.